Tel Aviv en este momento, donde ustedes saben que está bajo asedio. Digo, no sé si ha pasado en las últimas horas, pero digamos, la última fue anoche. Hola Michelle, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, buenas tardes. Hola Chiche, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, contame cuál es la situación en este momento, porque allá son, mirá, a ver, deben ser 6 horas más, son las 7 de la tarde, se acerca la hora complicada, ¿no? Porque hayan anunciado que van a tirar misiles esta noche. Sí, estaba anunciado para las 18 horas, pero bueno, se ve que está retrasado, pero se estaba esperando para entre las 6 y las 7 de la tarde. Yo estoy en Tel Aviv, en el sur de Tel Aviv, en un barrio que se llama Florentin. Sí. Cayeron misiles ayer a las 9 de la noche y después volvieron a caer a las 3, 3 y cuarto, 3 y media, 3:45. Y desde entonces, por suerte, no volvieron a caer, pero sabemos que van a seguir cayendo, que los próximos días, que las próximas semanas van a ser muy complicadas. La escalada sigue aumentando la tensión. En este momento está reunido el Comité de Seguridad para determinar cómo va a seguir este operativo, que Israel lo llamó el operativo de las murallas. Pero la situación es gravísima y no se ve un final posible, no se ve un alto al fuego. Lo único que se ve es que cada uno, desde Israel y desde Gaza, van aumentando la belicosidad y prometen, digamos, medidas aún más severas contra cada uno de los países. En las últimas 35 horas más o menos, Hamas lanzó 1.200 misiles, de los cuales 200 cayeron en su propia, digamos, en la propia franja de Gaza, y los otros impactaron en Israel. La mayoría de ellos no cayó en territorio porque explotó en el aire gracias a la cuba de hierro. Pero vamos, el escudo, el famoso escudo que tiene Israel para cubrirse de los misiles. Ahora, lo que digo es, la población civil sigue su vida normal. ¿Cómo se manejan, digo, el día a día? Porque hoy hablaba con un periodista, me decía que la mañana lo siguieron como si fuera una vida normal, alerta a lo que pudiera pasar, ¿no? A ver, por un lado, en Israel, después de tantos conflictos y después de tantas guerras, en la mentalidad israelí es como siempre se sigue adelante. Sí. Siempre hay que seguir adelante, pase lo que pase. En noviembre de 2019 fue la última vez que sonaron las sirenas acá en Tel Aviv. Y yo me acuerdo que fue solo una sirena, no se escucharon bombardeos, pero yo me acuerdo que al ratito había personas tomando un café y yo no podía entender cómo sucedía esa situación. En este momento la situación es otra, es muchísimo más grave que incluso lo que sucedió en 2014. Sí. Yo hoy estuve dando un par de vueltas viendo cómo estaba Tel Aviv. Hay muchísima menos gente en las calles, hay muy poca gente, hay muy pocos negocios abiertos, escuelas no hay, todos los refugios antiaéreos están abiertos y sí veo en los israelíes una preocupación y un estrés y están atentos. Wow. Y siguen con las normas que se les indican. Ahora, no están yendo como si nada, no la vida normal. ¿Cómo funciona el tema de los refugios antiaéreos? Digamos, cada casa tiene su refugio, los edificios tienen refugio. ¿Cómo funciona la alerta? ¿Se oye la sirena y con la sirena hay que meterse en el refugio? Esto depende mucho de los lugares, digamos, de las ciudades en Israel. Sí. Cuando suena la sirena en Tel Aviv, que uno sabe que tiene que ir al refugio, tiene 1 minuto y medio. Sí. Cuando suena en Sderot, que está a 1 kilómetro de Gaza, tiene 15 segundos. Esto va variando porque depende de la distancia desde el misil que va de Gaza a los distintos puntos de Israel y por eso va variando el tiempo que uno tiene para refugiarse. Ahora bien, hay refugios antimisiles en las calles que ya están abiertos, se abren en situación de emergencia, están abiertos desde el centro del país hasta el sur y hay mapas donde uno puede ver cuál es el refugio más cercano. Con respecto a los edificios, hay edificios... Sí. No, te escucho, no, lo que quería saber... Hay edificios... Digo... Sí. Ay. Hay edificios que tienen, por ejemplo, un cuarto que funciona como refugio dentro del edificio. Hay departamentos que tienen dentro de cada departamento un cuarto. Y hay directamente departamentos que son enteramente refugios. Por ejemplo, ahora las clases están suspendidas, pero por ejemplo en Sderot, yo estuve justo el jueves, unos días antes de que explotara todo, hay escuelas directamente que son escuelas antimisiles para que los chicos puedan estudiar, porque hay días que caen 75 misiles,
Entonces depende mucho de la localidad y de cuán afectada sea en general en el conflicto con Gaza. Eso va variando. O sea que hay una cultura ya instalada de cómo tienen que actuar frente a determinadas alarmas. Digo, es impresionante. Ahora, en el refugio, ¿qué hay? ¿Comida o máscaras antigas? ¿Qué es lo que hay en los refugios? En los refugios no hay nada. Nada. Bueno, esto que te digo depende. Si es un cuarto de la casa de uno decide, digamos, qué poner. Pero los refugios no tienen nada. Ah, o sea que son directamente refugios con paredes y con puertas muy gruesas. Sí. Y no hay nada. Ahora bien, desde la educación, desde jardín de infantes, y esto es terrible, los nenes saben lo que tienen que hacer. Claro. Saben qué tienen que hacer si están en la calle, si suena la alarma, saben qué tienen que hacer si están en un auto, si están en una casa. Todos en Israel saben lo que tienen que hacer. Incluso si vos estás en la calle y no tenés dónde refugiarte, la gente te abre las puertas de tu casa, no te van a preguntar ni quién sos ni qué haces, porque es una situación de emergencia y todas las puertas de las casas están abiertas para que pueda ingresar y refugiarse. Ahora, Michelle, ¿cuánto tiempo te tardó a vos acostumbrarte a eso? Porque digo, vos sos argentina, por tu acento me doy cuenta que sos argentina. ¿Cuántos años hace que estás ahí en Israel? Hace casi 2 años. 2 años. En muy poco tiempo. Y ya en 2 años estás asimilada a lo que son todas las mecánicas de defensa. Sí. Ahora, sí, desde el principio. Yo había hecho igual 2 viajes antes y siempre te explican lo que tenés que hacer, digamos, eso igualmente no pasa nunca en Tel Aviv esto. No es normal, no es la normalidad. Si pasa es una declaración de guerra, por eso estamos, pero sí es algo que se sabe. Lo mismo de no dejar una mochila. Hay cosas en Israel que se saben. No dejar una mochila en la calle porque puede ser potencialmente algo peligroso, entonces viene una cuadrilla y lo explota. sí. Hay un montón de operativos que Israel tuvo que hacer para sobrevivir, o sea, a la fuerza, lo mismo que la cúpula de hierro, que un montón de sistemas de defensa. Israel se vio obligado a hacerlo para poder subsistir como país. Ahora, digo, teniendo en cuenta que prácticamente de donde viene el bombardeo es un barrio que está cercano, porque digo, hay que explicar lo que significa Israel. Digo, Gaza está ahí, no es que está a 500 kilómetros. Claro. Es prácticamente como si fuera un barrio y es la zona probablemente más densamente poblada del mundo. Digamos, ¿cómo es la represión? Digo, bombardean sobre las locaciones donde presumen que se tiran los misiles, porque hay que tirar 1000 y pico de misiles. Digo, tenés que tener una tecnología. No son misiles, son cohetes en realidad. Cohetes que mandan de Irán. Cohetes que mandan, o sea, Irán colabora con Hamas y con la yihad, y los cohetes, los misiles, sí, vienen desde Gaza. En general no tienen mucha precisión, porque no tienen tanta, digamos, tecnología desarrollada, con lo cual, gracias a la cúpula de hierro, se puede ir viendo cuando caen en una zona despoblada, la cúpula no los intercepta. Cuando caen en una zona poblada sí, también depende de la cantidad, porque la cúpula tampoco puede alcanzar a tanta cantidad de misiles. Israel apunta y siempre apuntó a objetivos específicos vinculados con el terrorismo de Hamas y de la yihad islámica. Por supuesto que mueren civiles de los dos lados, por supuesto que no debería morir nadie, eso está fuera de discusión, pero Israel apunta directamente a los terroristas, ya sea, ya ha pasado con un dron en la casa del terrorista específicamente, por ejemplo, al creador del plan nuclear iraní, que él iba con la esposa en el auto, a él lo mataron y a ella no. El target es ese. Lo que está pasando, por ejemplo, es que ayer, antes de las sirenas en Tel Aviv, que fue un poco la excusa, la represalia, había un edificio de 13 pisos donde funcionaban varias oficinas del Hamas y de la Yihad. Israel le pidió a todos que abandonaran el edificio porque lo iban a bombardear, que finalmente lo hicieron, y les dieron 1 hora a los civiles que estaban ahí para abandonarlo y que no sufrieran las consecuencias, digamos, que no murieran. Sí. Lo que sucede es que terminan, estamos hablando de grupos terroristas
y la población civil de Gaza, que son 2 millones de personas, terminan siendo rehenes en algún punto de los grupos terroristas. pasan a ser escudo humano prácticamente para el terrorismo, eso no hay ninguna duda. Ahora digo, también lo notable es que esta vez fue contra Tel Aviv, porque ahí habitan civiles, no es un objetivo militar. Por eso digo, llamó la atención la crueldad del ataque sobre Tel Aviv, que es una ciudad de civiles. Sí, de hecho ya murieron 6 personas. En los ataques a Tel Aviv, digamos a la zona centro, no solo Tel Aviv, murieron 4 personas y en Ashkelon murieron 2 personas. Pero los ataques son a lo ancho y a lo largo del país. Ahora, frente a la muerte de uno de los jefes máximos del Hamas prometió venganza, sobre todo en lo que tiene que ver con Eilat y con Haifa, que a Haifa no habían llegado los misiles, pero es a lo largo y a lo ancho del país. Todo el país está bajo fuego. Hay un mapa muy interesante que tiene un montón de puntos rojos con la cantidad de misiles que está dando vueltas. Toda la ciudad se bombardea. No hay, digamos... No hay ningún punto que se escape. ¿Tenés algún refugio? Han bombardeado escuelas, hospitales, colectivos, todos los lugares que se puedan imaginar. No hay distinción. ¿Tenés algún refugio cerca que vos me puedas mostrar, Michelle? Te puedo mostrar donde... Yo estoy en la puerta de mi casa por si suena la sirena. Sí. Y ahí dentro de mi casa es el hueco de la escalera. El hueco de la escalera es el refugio. Claro, sí. Qué locura. Les muestro la calle y que vean que no hay prácticamente gente. Sí. O sea que, digamos, ustedes saben que el hueco de la escalera le da garantía para cualquier tipo de explosión. No hay nadie. Sí, lo que se pide... Mira, ahí está entrando, a ver cómo es el hueco ese. Digo, ahí está. Ahí está. Eso es lo que es el refugio antimisilístico. Sí. ¿Cuántas personas entran? 3, 4. 3, 4 personas. Lo que hacemos es meternos acá abajo, Sí. taparnos la cabeza para abajo, Sí. así, como estoy haciendo yo, y esperar a que termine la sirena. O sea, lo que Y cuando termina de sonar la sirena, salimos. Y los chicos no entran en pánico, nada por el estilo, ya están acostumbrados. Sí, los chicos... A ver, lo que pasa también es que la sirena, si estás durmiendo, por ahí no la escuchás. La sirena no es tan fuerte. Michelle, ¿qué pasa si una persona no tiene los recursos económicos y vive en un lugar que no tiene refugios? A ver, como les decía antes, todos los lugares están abiertos para que las personas puedan refugiarse. Y hay refugios, por ejemplo, en Tel Aviv no, porque de vuelta no suele pasar, pero en Sderot las paradas de colectivo tienen un refugio al lado. Todas las paradas de colectivo. ¿Y en los jardines de infantes? No, pero cuando vos estás en Israel te das cuenta que todos son refugios. Están preparados para Es que nacen con eso. Están preparados para la guerra. Todos los edificios, todo. Sderot es impresionante. Yo estuve en un refugio en Sderot. Es como un barrio de la Franja de Gaza. Lo ves, la Franja de Gaza, la ves, yo intenté la Franja de Gaza, no pude entrar, pero estando en Sderot es un barrio. Con los más chiquitos también, Michelle, en un jardín, por ejemplo. Los juegos infantiles, sí. Los juegos infantiles en las plazas son adentro refugios. Claro, increíble. Está todo preparado, digamos, lamentablemente para que pase eso. Y se sabe que si estás en la calle y no ves ningún edificio cerca, te tenés que tirar al piso boca abajo, taparte la cabeza con los brazos y esperar. En general se pide que se esperen 2 explosiones porque en general vienen de a 2. Pero de vuelta, todas las casas están abiertas, los refugios, paradas de colectivo, todos te abren las puertas para que te puedas refugiar. De todas formas, es raro que caiga un misil por la cúpula de hierro. Ha pasado, por eso hay muertos, heridos y destrozos. Sí. Pero digamos que la cúpula intercepta el 90%. Bueno, Michelle, la verdad que bueno, esta noche se supone que podría pasar, pero todavía no ha pasado, porque estaba anunciado a las 6 de la tarde, ya no llegó a las 6 de la tarde el ataque. Digo, no, pero lo que se lee es muy grave. Lo que se lee es que va a seguir y va a ser incluso peor que lo que venía haciendo por esta muerte que les cuento del jefe de la brigada de Hamas. Bueno, o sea, esperamos una noche de bombardeos, la verdad es esa. Noche complicada, digamos, y hay que tratar de dormir liviano para oír la sirena, por lo menos. Esos son otros dispositivos que uno empieza a tener. Digamos, yo ya ahora estoy con un solo auricular porque necesito escuchar si suena la sirena. Duermo con la ventana abierta porque necesito escuchar la sirena, celular cargado, botella de agua a mano.
hay mucha sensibilidad, escuchás algún ruido raro y ya pensás que es un estallido, porque a veces se escuchan a lo lejos. En Sderot van a hacer compras y se fijan hacen un recorrido donde pasen sí o sí por refugios antibombas, por si tienen que entrar y refugiarse. Digamos, hay una cantidad de cosas que uno empieza a hacer para sobrevivir que no se le imagina en otro contexto. No, seguro. Ahora, te veo sin barbijo, digo, y a nosotros ver a alguien sin barbijo en este momento nos llama la atención. Digamos, ustedes tuvieron un serio problema con el tema del COVID. Digo, en estos momentos, ¿el barbijo se sigue usando o ya directamente están sin ningún tipo de prevención porque ya está casi todo el mundo vacunado? Hay inmunidad de rebaño. Sí. Está cerca del 70% de la población vacunada. Mira. Los barbijos al aire libre no se usan desde el 18 de abril. Sí. Ese fue el día donde se indicó que ya no hay que usar y de hecho ya están evaluando no usarlo tampoco en áreas internas. Ya no se ve distancia social, en espacios cerrados. Ya no se ve distancia social, digamos. Es como que el coronavirus en Israel, y más ahora, ya no es un tema. Hay 30 casos por día, se va a abrir el turismo, bueno, depende cómo sea la situación, pero se abriría el turismo en un mes. Claro, están con otros O sea, problemas. pero digamos, El corona ya no es un tema en Israel. ya no es un tema, digamos, el COVID Ya no es un dentro tema. de lo que es. Ahora, ¿tienen abiertas las fronteras? ¿Puede ir alguien de Francia, de la Argentina, puede ir sin problemas a Israel? ¿O le ponen No, por alguna ahora- traba? Por ahora no. Por ahora entran solo ciudadanos. Sí. A partir del 23 de mayo, si es que no corren la fecha, pueden entrar grupos de turistas vacunados o que se hayan recuperado, que igual tienen que presentar un PCR antes de viajar, un PCR cuando llegan y hacerse un test serológico, pero van a poder entrar de a grupos y ya después en junio van a poder entrar, digamos, personas individuales, Sí. de vuelta vacunadas y con PCR. Hay una serie de países que están en un listado rojo por la cantidad de casos, Sí. que están evaluando que Argentina ingrese en ese listado. Sí, sí. No, No, Argentina y Uruguay estamos primero en el listado ese. Ahora, vos sabés que me impresiona hablar con alguien que esté en un país donde el COVID ya pasó, digamos, Sí. o por lo menos está transitando hacia el final. Digo, es muy Claro, lo que impresionante. dice ella, tienen ahora otro problema Claro, está con bastante otro más serio, problemita, ¿no? Está bien, pero mirá si tuvieran los dos problemas juntos. No, digo. olvidate. Sí. No, y hay un problema más que tiene que ver con la sociedad israelí y con la relación entre árabes y judíos. Hay varias ciudades árabes o mixtas donde se registraron muchísimos disturbios estos días, Sí. digamos, destrozos, apuñalamientos. Lod, Pero esos una son, ciudad que está son bajo israelíes, emergencia. son árabes israelíes. Digamos, lo notable es Sí. que hay como una rebelión en los barrios de árabes israelíes. Pues tienen tienen doble pertenencia. En realidad son musulmanes, Claro. pero israelíes. Pero se agudizaron muchísimo las diferencias y es peligroso en este momento estar en barrios mixtos o en barrios árabes. Sí, porque hay zonas, por ejemplo, que si vas a Nazaret, el intendente es árabe, pero viven muchos judíos ahí. Claro. Digo, por eso se hace difícil entenderlo. No, de es una guerra fácil para entender, digamos. No, es un conflicto muy complejo, lleva muchísimos años y de hecho también Israel está en una posición política muy compleja. Hay un vacío político en este momento en Israel que fue aprovechado por los grupos terroristas, básicamente porque Netanyahu no consiguió formar coalición. Sí. Está, de hecho, también en juicio, él está enfrentando un juicio y el mandato lo tiene Yair Lapid, que es su contrincante, que estaba formando un gobierno de coalición con distintos grupos, con distintos partidos políticos. Uno de ellos, que tiene peso en Israel, es el grupo árabe, que a partir de todo esto, obviamente dijo, yo no me voy a unir a un gobierno de coalición, con lo cual el panorama está empeorando. Y el mandato del presidente Reuven Rivlin vence el 2 de junio. Ya nomás, son pocos Ya, días. entonces ya. no estamos básicamente con un primer ministro Sí. porque Netanyahu está de salida y el Parlamento tiene que elegir un nuevo presidente en 3 semanas en este contexto de guerra. Sí, pero por lo menos no tienen COVID, digo, algo tenés que valorar. Michelle, misiles. vos trabajás de periodista en lugar de Israel, COVID. ¿de qué trabajás vos? Yo en Israel trabajo como productora de un canal internacional que se llama I24 News. Bueno, me parece que sos una muy buena productora, me doy cuenta, porque Excelente, sos una Abelardo. muy buena Muy periodista.
Michelle, te mando un abrazo. Ojalá sea una noche tranquila. Estate alerta a las sirenas. Y bueno, todo lo que queremos es que tanto para árabes como para israelíes esto se termine pronto, sin ninguna duda. Te mando un abrazo enorme. Sin duda. Muchas gracias. Bueno, esto, digo, desgraciadamente, esto es, vos lo ves, digo, vos conocés estuve en Sderot. lo que pasa en la Franja de Gaza, es ahí. Sderot, yo estaba, ya me subí un poco a una colina, se veía la Franja de Gaza ahí al lado. Es más, ahí pude ver las carcasas de los cohetes iraníes. Claro. Estaban marcados los cohetes iraníes, las carcasas. ¿Y quién no te deja pasar? Pero hasta ¿Desde Gaza no te dejan entrar? Ahora no, yo la última vez que fui ya no pude entrar a Gaza. No. La última vez porque se casó mi hija. Allí en Israel ya no pude. Pero La vez anterior yo había estado en Gaza sin problema. En Sderot, que repito, que es como un barrio. Sí, ahí es el barrio. Lo que decía ella, las paradas de colectivos tienen los refugios. Sí. Es increíble. Aparte así, y además naturalizarlo. Los chiquitos de que nacen ya saben que están en guerra, por eso están Está bien, es acostumbrados. terrible, pero Están acostumbrados. entiendo que no Pero queda cuando otra. Pero... cuando vos vas a un restaurante, por ejemplo, y te impresiona mucho un bar, tenés al lado un tipo con una UCI. Sí. Además, todo el mundo anda armado. Todo el mundo anda armado, con Glock, todo con el mundo 9 anda milímetros. Digo, anda todo el mundo armado. Sí, Pero lo las- impresionante es las- que vienen los soldados, te ponen Sí, la sí, ametralladora sí, ahí. ha pasado. Es la AK-47. Pero en Tel Aviv pasa, ¿eh? No En solamente Tel Aviv, en Tel Aviv. sí, Tel Aviv, Yo en fui- Jerusalén. yo a Anda con la AK-47, vos decís, pará, A mí lo que sácamela de acá. me dio mucha impresión en Jerusalén fue ver a los adolescentes que hacen la Sí. colimba, no sé cómo se llama, armados, sí, colgado como si fuera una mochila, Sí. el fusil. Las armas, claro. En las eso a mí me dio plazas. mucha Están impresión. preparados para la guerra, Mucha permanentemente. impresión. Hace muchos Eran años, chicos cuando muy después de la guerra de los 6 días, me acuerdo que le hizo un reportaje a Ben Gurión, y me dijo, este país es inviable. Me lo dijo hace mucho Y tiempo. te lo Yo dijo fui- Ben Gurión, yo no fui- cualquiera. Sí, claro, pero fíjate cómo se equivocó en su pronóstico. Porque él decía siempre, nosotros estamos rodeados de 1.000 millones de enemigos. Este país es inviable. Ahí está el Me tema. acuerdo que fue un reportaje que le hice cuando ya estaba Ben Gurión retirado de un kibutz. Y me sorprendió, porque realmente ¿viste? El tipo te decía, no, el destino de este país es muy complicado, es inviable. Piense que nosotros estamos rodeados de 1.000 millones de enemigos. Son 1.000 millones que... Bueno, y la verdad es que se equivocó, porque sigue el Estado de Israel creciendo.